Javier siempre había sentido que su vida se tejía entre líneas de código, bits y algoritmos. Desde niño, se fascinó con el mundo digital, aquel universo donde cada letra y cada símbolo podían transformarse en realidades inimaginables. Creció entre libros de informática y tardes interminables frente al ordenador. Sin embargo, conforme los años pasaban, la rutina diaria y la presión de cumplir proyectos iban apagando ese brillo inicial, dejando su pasión atrapada entre el estrés y la monotonía. En una de esas noches en las que los problemas parecían acumularse como bugs imposibles de depurar, Javier se encontró solo en su pequeño apartamento. La lluvia golpeaba suavemente la ventana y el sonido rítmico parecía acompañar sus pensamientos. Esa noche, mientras repasaba líneas de código que no terminaban de funcionar, se sintió abrumado por la sensación de estancamiento. Su mente buscaba desesperadamente un nuevo estímulo, una chispa que reavivara aquel fuego creativo con el que había comenzado su camino. Entre mensajes en foros y cafés interminables, una recomendación de un antiguo amigo programador le llamó la atención: debía visitar una web especial, un lugar que prometía rescatar la esencia del espíritu informático. Intrigado, Javier escribió en la barra de direcciones rols9190.com. Al instante, la pantalla se iluminó con una estética limpia, moderna y minimalista. La web estaba diseñada para quienes vivían y respiraban el lenguaje del código, y en ella se ofrecían artículos que iban mucho más allá de simples objetos, eran emblemas de una cultura, piezas de inspiración para aquellos que soñaban en binario. Entre el diverso catálogo, dos artículos captaron su atención de inmediato: la mítica camiseta de programador y la icónica taza de programador. La camiseta parecía hecha a medida para él. La taza no era menos especial, prometía acompañar esas largas jornadas de trabajo y brindar, en cada sorbo de café, un recordatorio de que hasta los errores pueden pulirse y convertirse en maestros. Sin dudar, Javier agregó ambos objetos a su carrito, sintiendo que, de alguna manera, aquella compra marcaría el comienzo de una transformación en su vida. El acto de adquirir aquellos artículos fue casi ritual, más que una transacción. Se trató de una declaración de intenciones. Durante los días siguientes, Javier sintió que cada línea de código retomaba un significado renovado. Con la camiseta ya planchada y lista para usarse, y la taza esperando el primer café en el que se impregnara su aroma, se dispuso a retomar sus proyectos con una energía que hacía tiempo no experimentaba. Esa sensación de nuevo comienzo lo impulsó a embarcarse en un ambicioso reto: desarrollar una aplicación orientada a la organización de recursos educativos para la comunidad de programadores. A medida que las primeras líneas de código se ensamblaban en el editor, Javier vivía una especie de renacimiento. Cada error que surgía era recibido no con frustración, sino como una lección indispensable, una oportunidad para aprender y perfeccionar su obra. Las largas horas se transformaron en un diálogo constante con el ordenador. La camiseta que llevaba puesta se convirtió en su armadura simbólica, y la taza, ahora siempre rebosante de café caliente, en su compañera fiel en aquellos momentos en que el desafío parecía insuperable. El proceso no estuvo exento de dificultades. Los bugs se multiplicaban y había momentos en que el programa parecía revelarse con una lógica propia, desafiando a Javier a descifrar enigmas ocultos en cada línea. Hubo noches en las que el cansancio se juntaba con la incertidumbre, y se cuestionaba si el sueño de crear algo grandioso valía todos los sacrificios. Sin embargo, el recuerdo de aquella visita a rols9190.com y el símbolo tangible de su pasión, la camiseta y la taza de programador, lo animaban a seguir adelante. Con el respaldo de una comunidad de compañeros que habían pasado por luchas similares, Javier se sintió acompañado y comprendido. Cada mensaje de ánimo y cada consejo compartido en foros y chats le recordaban que no estaba solo en ese camino. Finalmente, después de meses de arduo trabajo, el día de la gran presentación llegó. La conferencia tecnológica a la que había sido invitado se convirtió en el escenario ideal para exponer su proyecto, una aplicación que prometía transformar la forma en que estudiantes y profesionales accedían a contenidos educativos interactivos. Con su look inconfundible, la camiseta de programador impecablemente planchada y la taza en una funda protectora a su lado, Javier subió al escenario. Con voz serena pero decidida, comenzó a narrar la historia detrás de su software, entrelazando anécdotas personales con detalles técnicos. Relató cómo, en una noche lluviosa, se sintió atrapado en la rutina y cómo un simple clic en rols9190.com había abierto un universo de posibilidades que le devolvió la fe en su pasión. Mientras hablaba, las palabras fluían como algoritmos perfectamente estructurados y el público se sumergía en cada línea de su relato.
No solo explicó el funcionamiento técnico de la aplicación, sino que logró transmitir la emoción y el compromiso que había sentido en cada etapa del desarrollo. Mencionó cómo la camiseta y la taza eran más que simples objetos, eran símbolos de un renacer, de la importancia de creer en uno mismo y de la fuerza que reside en la pasión por crear. Al terminar su exposición, los aplausos resonaron con fuerza, y en ese instante, Javier comprendió que su viaje no se trataba únicamente de programar, sino de inspirar a otros a soñar y a luchar por sus metas. El éxito de la presentación fue solo el comienzo de una nueva etapa. La aplicación se popularizó rápidamente, y se convirtió en una herramienta imprescindible en diversas comunidades de programadores. Javier empezó a recibir mensajes de agradecimiento, correos de jóvenes que le contaban cómo su historia los había motivado a empezar sus propios proyectos, y a enfrentar con valentía los desafíos que se presentaban en el camino. Las redes sociales se inundaron de testimonios emotivos, y la imagen de la camiseta y la taza de programador se transformó en símbolo de unidad y creatividad en el mundo del código. Con el tiempo, Javier decidió compartir su experiencia de forma aún más profunda. Creó un blog y lanzó un podcast en los que relataba, con detalle y honestidad, los altibajos de su carrera. Hablaba de los momentos de desánimo y, sobre todo, de cómo cada tropiezo le había permitido crecer. En cada episodio, resaltaba la importancia de encontrar pequeños gestos que marquen la diferencia, como aquella visita a rolls9190.com que lo impulsó a redescubrir su esencia. Para él, la camiseta y la taza no eran solo accesorios, eran recordatorios constantes de que, cada desafío superado, daba forma a un legado personal que podía influir en la vida de otros. A partir de entonces, se organizaron encuentros y jornadas de formación en las que jóvenes programadores se reunían para compartir ideas, aprender unos de otros y, sobre todo, para recordar que la pasión por el código podía transformar vidas. En esos eventos, la imagen de la camiseta y la taza se repetía una y otra vez, como un sello inconfundible de que la innovación nace en el cruce de la dedicación, la creatividad y el coraje de atreverse a soñar. Javier se convirtió en mentor y en un faro de inspiración para muchos que deseaban dejar su huella en el universo digital. La historia de Javier es un testimonio vivo de que el camino de un programador está lleno tanto de desafíos como de momentos de triunfo. Cada línea de código, cada error y cada victoria forman parte de una sinfonía compleja y bella, en la que hasta los fracasos se transforman en lecciones valiosas. Su experiencia nos recuerda que, a veces, el punto de inflexión está tan cerca como un simple clic en una dirección web, un clic que puede llevarnos a descubrir herramientas y símbolos que enciendan la llama del ingenio y la pasión. En una tarde melancólica, cuando el sol se despedía entre nubes teñidas de naranja, Javier se sentó nuevamente frente a su ordenador. Con la camiseta de programador sobre él y la taza de café humeante a su alcance, contempló el legado que había construido. Sabía que cada obstáculo vencido había dejado una marca indeleble en su camino, y que la mezcla de esfuerzo y entusiasmo era la clave para transformar la rutina en un viaje épico. Cada pequeño detalle, desde la elección de un diseño en rolls9190.com hasta la última línea de código escrita, se había sumado a una gran historia de superación y fe en el poder de la creatividad. Hoy, la leyenda de ese programador sigue inspirando a innumerables jóvenes alrededor del mundo. En cada foro, en cada charla y en cada grupo de estudio se dice que, en algún rincón digital, la camiseta y la taza de programador son emblemas de un sueño nunca olvidado. El sueño de transformar las dificultades en oportunidades, de convertir los errores en aprendizajes y de escribir, con cada línea de código, la poesía de la vida. Así, el legado de Javier permanece vivo en cada proyecto, en cada desafío y en cada nueva idea que surge en el mundo de la tecnología. Y es que, al final del día, la verdadera magia no radica únicamente en el código, sino en la pasión y el coraje de quienes se atreven a creer que cada error es una semilla de éxito, y que algo tan sencillo como visitar rolls9190.com y adquirir aquella camiseta y taza puede ser el primer paso hacia una revolución personal y profesional. La historia de Javier es un llamado a no rendirse jamás, a abrazar cada desafío y a recordarnos que, en el vasto universo del código, siempre existe la posibilidad de reescribir el futuro.